Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de los animales, parte 2. Entonces, empecemos. Los animales son seres vivos que se alimentan de otros organismos y están compuestos por células eucariotas que conforman tejidos, órganos y sistemas. Muchos tienen un plan corporal similar, pero según sus características específicas se pueden clasificar en diferentes tipos. La semana pasada hablamos de los animales con tejidos incipientes o poríferos, esponjas de mar. El día de hoy vamos a hablar de los animales verdaderos o eumetazoa. Los eumetazoos son animales que se encuentran conformados por tejidos verdaderos, es decir, que las células coordinan entre sí para llevar a cabo una función en común, formar un órgano o un sistema. Un aspecto fundamental del modelo de organización de un animal es su forma externa o geometría, también llamada simetría, que es la disposición regular de las estructuras del organismo con respecto al eje corporal. Los animales pueden dividirse a lo largo de por lo menos un plano de simetría, formando mitades que son similares. Entonces se dice que son simétricos. Por ejemplo, si tomamos a cualquier animal y lo dividimos por su línea media, desde la cabeza hasta la cola, se dará lugar a dos mitades, una izquierda y derecha, que van a ser imágenes especulares. Sin embargo, existen animales que no tienen eje ni plano de simetría, por lo cual se clasifican como asimétricos. Por ejemplo, las esponjas de mar son organismos asimétricos. La simetría radial, como hablamos anteriormente, se refiere a la disposición de las partes del cuerpo alrededor de un eje central. En este tipo de organización corporal, cualquier plano que corte el eje central dividirá en dos partes iguales al cuerpo. Esta organización es característica de animales cuya locomoción es lenta, como los cnidarios y los ctenóforos. Los cnidarios. Los cnidarios son un grupo que abarca las medusas, las anémonas y los corales. Son organismos diblásticos que poseen simetría radial. Se dividen principalmente en dos grupos de acuerdo con su forma de locomoción, siendo los pólipos organismos sésiles con forma de vaso y las medusas, que son animales de vida libre con forma de sombrilla. Ambas formas de vida están constituidos por dos tejidos fundamentales que son la epidermis y la gastrodermis, y en la mitad hay una capa gelatinosa llamada mesoglea. Todos los cnidarios son acuáticos y poseen células especializadas llamadas nidocitos, situados en los apéndices o los tentáculos. El nidocito es una célula en forma de arpón que ante un estímulo químico o mecánico libera filamentos venenosos, pegajosos y con púas, cuya función es la defensa frente a los depredadores y la captura de presas. La cavidad gastrovascular, también llamada celenterón, es la única cavidad corporal de los cnidarios. Esta actúa como boca y ano. Carecen de cabeza y sistema nervioso centralizado, así como de estructuras para el intercambio gaseoso, la excreción y la circulación. Los ctenóforos, también llamados peines o nueces de mar, pueden ser diblásticos o triblásticos. Poseen simetría radial, son pequeños animales acuáticos que hacen parte del plancton marino y están formados por láminas con forma de peines distribuidos en 8 surcos a lo largo del organismo. Dichos peines tienen cilios o pelos fusionados que, con su movimiento sincronizado y la contracción muscular, permiten el movimiento del organismo. Además, son organismos bioluminiscentes, es decir, que a través de reacciones químicas emiten luz y poseen un órgano de equilibrio que interviene en su movimiento denominado estatocito. Al igual que cnidarios, poseen epidermis y gastrodermis. Tienen una cavidad gastrovascular y una mesoglea con contenido de células musculares. Para cazar utilizan tanto tentáculos largos como pequeñas ramificaciones de estos tentáculos llamados tentilas. Ambas estructuras tienen coloblastos o células especializadas que contienen sustancias pegajosas para capturar las presas. Se reproducen de forma sexual o asexual y son hermafroditas, es decir, que un solo individuo presenta ambos sexos. La cavidad gastrovascular es la única cavidad corporal
el sistema digestivo acaba en dos pequeños poros anales. Carecen del sistema respiratorio, excretor y circulatorio. Los animales con simetría bilateral. La simetría bilateral consiste en la disposición de las partes del cuerpo a lo largo de un eje longitudinal. En este tipo de organización corporal, si cortas al eje longitudinalmente, el cuerpo se divide en dos partes iguales, pero si lo haces transversalmente, las partes serán distintas. Los animales con simetría bilateral se dividen en dos grandes grupos, los protostomos y los deuterostomos. Los protostomos son animales en los que la formación de la boca es derivada del blastoporo y el celoma o cavidad corporal está formado por la división de células mesodérmicas. Además, se caracterizan porque la segmentación del cuerpo durante el desarrollo del embrión ocurre de forma espiralada. Dentro de estos grupos encontramos los platelmintos, los moluscos, los anélidos, los nemátodos y los artrópodos. Los platelmintos o gusanos planos son organismos triblásticos y acelomados, es decir, que su cuerpo no posee una cavidad interna, sino una masa de células y fibras musculares. Tiene el sistema nervioso central en la parte anterior del cuerpo, generalmente con cordones nerviosos longitudinales unidos por comisuras transversales, también llamado sistema nervioso en escalera. Poseen protonefridios, órganos excretores basados en una red de túbulos que se abren al exterior en poros llamados nefrostomas. Los desperdicios llegan a los protonefridios y son expulsados al exterior por corrientes generadas por cilios. La forma plana del cuerpo permite que las células del organismo, al estar en contacto con el aire y por lo tanto la difusión de oxígeno, sea más eficiente. Poseen un sistema digestivo con una sola abertura que limita el proceso de alimentación, especialmente porque no se puede llevar a cabo los dos procesos simultáneamente. El sistema digestivo está ramificado, lo cual permite que los nutrientes lleguen por igual a todas las células del organismo. La mayoría de los gusanos planos son parásitos y pueden tener varios hospederos intermediarios antes de llegar a su hospedero final en el que se reproducen. Son organismos hermafroditas capaces de reproducirse sexual y asexualmente. Pueden fragmentarse, liberar óvulos fecundados y en algunos casos, como en la planaria, el cuerpo se puede fragmentar y cada parte regenerarse para conformar un nuevo organismo. Los moluscos son organismos con cuerpo blando que se encuentran en ecosistemas acuáticos y terrestres. Están cubiertos por una concha dura de calcio. Pueden ser sésiles o de vida libre y poseen un sistema de filtrado que permite su alimentación. Algunas especies se mueven y cazan activamente, como las sepias, los calamares y los pulpos. Su organización corporal se basa en tres partes básicas: el céfalo, que es una cavidad con órganos sensoriales y motores; la masa visceral, que contiene los sistemas reproductor, digestivo y excretor; y el manto, que es un tejido especializado formado por pliegues del cuerpo. Tiene un órgano llamado rádula, que es análogo a la lengua y está formado por pequeños dientes de quitina, que es un carbohidrato que le confiere rigidez. Son organismos celomados, es decir, con una cavidad dentro del cuerpo. Su sistema digestivo es ciliado, con glándulas digestivas que permiten digerir alimentos, y su sistema excretor tiene órganos llamados nefrídeos, donde se filtran los desechos de las células y se retornan los nutrientes al fluido celómico. Algunos moluscos poseen un sistema de circulación abierta en el que el fluido con oxígeno y nutrientes, llamado hemolinfa, viaja por los vasos circulatorios hasta irrigar las células de forma directa, mientras que otros, como los pulpos y los calamares, poseen un sistema circulatorio cerrado, en el que la hemolinfa viaja por los vasos circulatorios pero no tiene contacto directo con los tejidos. Los anélidos son organismos triblásticos, móviles y con forma tubular o de tubo. Habitan ecosistemas acuáticos o terrestres y su piel está recubierta por células que secretan sustancias que conforman una cutícula para proteger mecánicamente el cuerpo. Se caracterizan por tener un cuerpo dividido en secciones o metámeros a manera de anillos separados por septos o segmentaciones del celoma. Cada metámero contiene dos nefrídeos, que son órganos excretores de desechos, tres pares de nervios ramificados en la porción central del organismo
parte del tracto digestivo y cerdas donde se anclan los músculos. El sistema digestivo es completo y generalmente presenta regiones especializadas. Presentan un sistema circulatorio cerrado, tienen diferentes pigmentos respiratorios como la hemoglobina y la hemerytrina. El sistema nervioso está bien desarrollado con un ganglio cerebroide o dorsal conectado a un cordón nervioso ventral con ganglio. Poseen un esqueleto hidrostático lleno de fluido que por presiones generadas en el celoma sirve de cimiento para que los músculos puedan contraerse. Su sistema nervioso posee células sensibles a la luz, receptores gustativos, receptores mecánicos y de humedad. También tienen un ensanchamiento de células nerviosas que conforman un par de ganglios nerviosos y al igual que los moluscos, respiran gracias a que el oxígeno se difunde a través de una red de capilares que transportan la hemolinfa. Pueden ser hermafroditas o no y reproducirse sexual o asexualmente mediante el desprendimiento de la parte posterior del cuerpo o excisión. Hay marinas, terrestres y de agua dulce. Los nemátodos son animales triblásticos, móviles, tubiliformes y pseudocelomados, es decir, que las cavidades del cuerpo no son de origen mesodérmico. Habitan ecosistemas acuáticos o terrestres y algunas especies son parásitas. Pueden ser microscópicos o llegar a medir hasta 8 metros de largo. Su piel se encuentra recubierta por una cutícula gruesa que mudan a medida que crecen y tienen proyecciones de la epidermis llamadas cerdas o papilas con funciones sensoriales. No poseen músculos circulares ni están segmentados como los anélidos y su movimiento se basa en la contracción de células musculares longitudinales a lo largo de su cuerpo. Los órganos de los nemátodos se encuentran inmersos en un pseudoceloma. Poseen un sistema digestivo desarrollado con faringe, estómago, esófago, intestinos y ano en hembras o cloaca en machos. La cloaca es una cavidad o conducto en donde son depositados desechos de los sistemas digestivos, excretor y reproductor. La parte distal del intestino está recubierto por la cutícula y es denominado proctodeo. Los nemátodos no tienen órganos respiratorios diferenciados. En el caso de las especies parásitas, se han adaptado a condiciones de poco oxígeno, tomando oxígeno de la sangre del hospedero. Pueden ser también anaerobios, es decir, que sobreviven en condiciones donde no está presente el oxígeno. La mayoría de los nemátodos tienen un sistema excretor exclusivo y una serie de túbulos colectores. Pueden presentar sexos separados o ser hermafroditas con reproducción sexual principalmente, aunque en algunos casos puedan reproducirse por partenogénesis, es decir, que el óvulo se segmenta sin ser fecundado, dando origen a un nuevo organismo, lo cual se considera una forma de reproducción asexual. No poseen sistema circulatorio y para hacer que el líquido del pseudoceloma fluya a través del organismo deben moverse y generar presión a través del esqueleto hidrostático. El sistema nervioso de los nemátodos consta de un cordón nervioso con engrosamiento o ganglios interconectados y dispuestos alrededor del esófago. Tienen órganos sensoriales que pueden ser mecanorreceptores o papilas. Viven en ambientes marinos de agua dulce y terrestres, formas de vida libre y formas parásitas. En las especies acuáticas hay órganos con células oscuras y sensibles a la luz llamadas ocelos. En las especies de vida libre o no parásitas hay quimiorreceptores con glándulas y terminaciones nerviosas en la cutícula, llamadas anfidios. Y finalmente en especies parásitas hay glándulas sensoriales llamadas plasmidios. Listo chicos, hasta aquí llegamos con la segunda parte de las características de los animales. En el próximo video vamos a hablar de los artrópodos y de los vertebrados. Espero que les haya gustado el video, no olviden hacer la actividad y nos vemos pronto. Hasta luego.